Señora. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Quién es usted? No se me acerque. Tranquila. No le voy a hacer daño. Eso dicen todos. Si usted se me acerca, le juro que grito. Solo quería saber si necesitabas ayuda. Además, yo trabajo en esta constructora. Entonces es igual que todos ellos. Un ladrón con corbata. A ver, señora. Perdón, pero no le estoy entendiendo nada. Eso es lo mínimo que se merecen. Primero destruyen familias y después se hacen los buenos samaritanos. Perdón, pero yo no sé qué le habrán hecho. Pero yo no tengo la culpa de absolutamente nada. Ah, sí, claro. Ustedes no saben nada. ¿Ricardo? ¿Qué haces hablando con esta mujer? Nada. Simplemente la encontré dormida. Al parecer tiene problemas con la empresa. Ya sé cuál es el problema aquí. ¿Qué te dije ayer? Que no te quiero ver por aquí, así que lárgate. Y yo le repito que no me voy a ir de aquí hasta que se haga justicia por lo que le hicieron a mi esposo. Señora, ¿acaso no entiende? Aquí es una empresa, no un albergue, así que vete. Joyce, ¿qué está pasando aquí? Nada importante, Ricardo. Esta mujer está loca. Es una desquiciada. Punto. Loca estoy desde que mi marido tuvo el supuesto accidente, donde ustedes tuvieron la culpa. ¿Seguridad? Venga ahora mismo a la entrada, ¿sí? A la puerta principal. Llame a quien quiera. Voy a seguir regresando aquí, hasta que alguien me escuche. Dígame, señora. Saca a esta mujer de aquí y asegúrate que no vuelva. Camina, camina, camina. ¡Suélteme! Camina, camina, ¡Esto no se va a quedar así! camina. Joyce, ¿me puedes decir qué está pasando aquí? Nada, no pasa nada. No tengo por qué darte explicaciones. Hay mucho trabajo, así que vamos. Joyce, ¿me puedes explicar qué está pasando con esa mujer? Ya te dije, Ricardo. No tienes por qué meterte en esto. Mencionó a un hombre, a su esposo. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Esa mujer tiene problemas mentales. Debe de ser por el embarazo. Está mal de la cabeza. Pues a mí no me pareció que estuviera loca. Me pareció desesperada. Su esposo. Él trabajó aquí hace tiempo atrás. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Él nos estafó. Desvió fondos de esta empresa. Luego tuvo un accidente y fue así como desapareció de esta vida. Entonces, ella es viuda. Está embarazada y sola en la calle. Sí, así es. Pero eso no nos tiene por qué importar. No es asunto de nosotros. Su esposo fue un estafador y ella solamente quiere sacar provecho de eso. ¡Ya suélteme, ¿no? ¡Me está lastimando! Camina y no hagas escándalo. ¿Escándalo? Usted me está arrastrando como si fuera una delincuente. Mira, yo solo cumplo órdenes. ¿Órdenes? ¿Órdenes de maltratar a una mujer embarazada? Le advierto que si no me suelta, voy a gritar ahora mismo. ¿Quieren saber lo que esa empresa le hace a la gente humilde? Puedo gritar más fuerte. Ya. Está bien.
Está bien. Pero eso sí, no te vuelvas a acercar en la constructora. La señora Joyce no juega. La próxima vez sí va a llamar a la policía. Pues que la llame. A ver si a ellos también les miente como me mintieron a mí. Mira, a mí me pagan por cuidar esa puerta. Lo que haya pasado entre ustedes dos no me importa. Pero eso sí, no me digas que no te lo advertí. Tranquilo, mi amor. Tu mamá no se va a rendir. Tu padre no es como esa gente dice. Tu padre era bueno. Nos amaba más que a nadie. Estoy segura que esa gente le hizo algo. Yo lo sé. Y lo voy a descubrir. No me rendiré. Te prometo que voy a limpiar el nombre de tu padre. Tú vas a nacer sabiendo que tu padre era un hombre honesto. Esa gente va a pagar por todo lo que nos hizo. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Esto le pertenecía a esa mujer. Se le cayó cuando el guardia la sacó. ¿Dónde podrá estar? Ricardo, qué sorpresa verte aquí afuera. ¿Pasó algo o solo estás tomando aire? No, solamente estaba buscando a alguien. Mira qué coincidencia. Yo también vine a ver a tu hermana. Cuéntame, ¿a quién buscas con tanta urgencia? Mira, José, estaba buscando a alguien que estaba durmiendo aquí en la mañana, en la calle. Estaba embarazada y se le cayó esto. Una indigente. Ricardo, yo sé que tú quieras hacer tu parte de buen samaritano, pero eso déjale al personal de seguridad. No es tan simple como eso, José. Esa mujer tiene un conflicto muy serio con esta empresa. ¿Sabes? Me dijo que su esposo trabajó aquí y que tuvo un accidente. ¿Sabes algo acerca de eso? No sé nada. Mira, hermano, vas 3 meses aquí. Todavía te falta saber muchas cosas del negocio. Sí, puede ser. Pero si la empresa hizo algo malo, necesito saberlo. Yo también soy parte de esta empresa, José. Y lo sé. Pero lo que tú tienes que hacer es aprender cómo se maneja el negocio. Los problemas legales déjale a los abogados. No, estás en un error. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que esa mujer está fuera, sola, y que quizás nosotros tuvimos la culpa. Así que voy a buscarla. Espera. ¿Y dónde la vas a buscar? ¿No sabes quién es? José, eso es lo de menos. Dijiste que era un indigente, ¿no? Debe estar en la calle. La voy a buscar y le voy a devolver esto. Ricardo, esto es una locura. José, pensé que nos íbamos a encontrar en el restaurante. ¿Pasa algo? Quería decirte algo antes de irnos.
Me encontré a tu hermana fuera de la empresa. Estaba buscando una mujer. Una mujer. Espero que no sea la loca esa, la que pasa durmiendo afuera del edificio, porque si es así, José, estaríamos en grandes problemas. No me dio detalles, pero sí me dijo que tenía conflictos con la empresa. Joyce, dime quién es. Su nombre es Natalia. Es la esposa de Fernando, del ingeniero, el que supervisaba las obras de aquí de la empresa. Él trabajaba aquí hace varios meses atrás. Fernando. El que descubrió lo de los materiales de construcción. Creí que ese caso ya estaba cerrado. Y lo estaba. Créeme que lo estaba. Hasta que apareció esa viuda. ¿Quiere hacer justicia? Eso es lo que busca. Ya lleva varias semanas durmiendo en la calle. ¿Y qué tanto sabe ella? ¿Y si Fernando le dijo algo antes de morir? Podríamos tener graves problemas. No sabe nada concreto. Solamente tiene algunas sospechas. ¿Tú crees, José? Si ella tuviera pruebas, ¿estaría aquí mendigando? No. Ahora mismo estuviera en la policía. Igual me preocupa que esté por la empresa. Recuerda, Fernando era de los que documentaba todo. ¿Y si dejó guardando algo? No te preocupes. Yo misma me encargué de todo. Fui a su oficina, luego a su casa. Después de todo lo que le hiciste a Fernando. Así que no te preocupes de nada. Todo está resuelto. Hay algo más que me inquieta, y es tu hermano. Si esa mujer lo busca y le pide ayuda, y él decide ayudarla, puede que comience a investigar por su cuenta. Señora, la estaba buscando. Necesito hablar con usted. ¿Otra vez usted? Ya le dije que yo no me voy a ir de aquí hasta que alguien me escuche. Tranquila, yo no vine a correrla. Al contrario, tengo algo que le pertenece. Y vine a devolvérselo. Los zapatitos de mi hijo. Pensé que los había perdido. Es lo único que alcancé a tejerle. Se le cayeron cuando el guardia la sacó. Es lo único que recogí. Los guardé para usted. ¿Por qué hace esto por mí? Usted debería odiarme, igual como lo hace su hermana. Es que a mí no me gustan las injusticias. Me parece injusto que una mujer embarazada esté así en la calle. Pues si yo duermo en la calle, es porque no tengo otro lugar a donde ir. Su familia me lo quitó todo. Escúcheme. Yo quiero ayudarla. Por favor. Pero esta no es la manera. Si mi hermana sale, va a llamar a la policía. Por favor. Pues que la llame. No me importa. No me importa ir presa si así van a investigar lo que le hicieron a Fernando. Es que de esa manera no vas a conseguir nada. Por favor, no tengas miedo. Mira. Ya te lo dije, yo quiero ayudarte. Ven conmigo. Vamos a resolver de otra manera las cosas.
¿Sí? Está bien. Sube al auto. Antes de que alguien nos vea. Pronto, vamos. Vamos. Ven. Ven. Yo me voy a encargar de averiguar lo que estás tramando, Ricardo. ¿Algo más que les pueda ayudar? No, muchas gracias. Buen provecho. Muchas gracias. Mi hijo y yo teníamos mucha hambre. Llevábamos 2 días comiendo solo pan. No tienes nada que agradecerme. Pero no entiendo una cosa. Cuéntame, ¿cómo fue que terminaste en la calle? Pues, ¿qué quería que hiciera? Fernando era el único que trabajaba. Él llevaba el sustento a la casa. Lo siento mucho por su esposo. Pero dígame, ¿por qué culpa a la empresa de lo que le pasó? Él trabajaba con ustedes para la empresa, como ingeniero de obra. Él era el mejor, muy responsable y siempre cuidadoso con cada detalle. Mi hermana Joyce me dijo que hubo un accidente. ¿Qué pasó? Eso es lo que ellos quieren que crean. Dicen que Fernando no utilizaba el equipo de seguridad para la construcción. Fernando jamás cometería esa imprudencia. Como le digo, él era muy cuidadoso. Él siempre revisaba antes el equipo de seguridad. Incluso lo culparon del accidente. Y además de eso, lo acusaron de robar a la empresa. Decían que Fernando estaba comprando materiales de construcción de mala calidad y que se quedaba con la diferencia del dinero. Entiendo que la situación sea muy dolorosa. Pero cuando existen ese tipo de casos en una empresa, se necesita investigar. Eso es lo peor de todo. Ellos nunca investigaron nada. Solo lo acusaron de que él era el culpable y cerraron el caso. No hubo un proceso. Nada. No hubo nada. Solo lo declararon culpable. Y lo peor de todo es que ni siquiera me dejaron sacar las cosas de su oficina. Señora Natalia, si lo que me dice es cierto, aquí hay un responsable. Yo tengo que ayudarle a esclarecer las cosas. ¿Por qué haría eso? Su hermana está involucrada en todo esto. Porque si mi familia tiene la culpa de todo esto e hizo algo malo, tienen que pagar. Yo no voy a ser cómplice de una injusticia como esta. Nadie me había creído hasta ahora. Todos creían que estaba loca porque dormía fuera de la empresa. No te preocupes, pero esta noche no vas a dormir en la calle. El día de hoy te voy a pagar una posada. Tienes que descansar con tu bebé. No. No se preocupe. Ya hizo mucho por mí. Con traerme a comer es suficiente. Tranquila. No es ninguna caridad, ¿sí? Piensa en tu bebé. Tienes que estar segura con él. Tienes que descansar. Está bien. Lo voy a hacer por mi hijo. Muchas gracias. Buenos días, campeón. Me dijeron que habías llegado temprano. ¿Te traje un té? Gracias, José. Estoy revisando archivos del área de ingeniería. Necesito verificar cómo se desarrollan las obras en esta empresa.
Archivos de ingeniería. Ricardo, este no es tu trabajo. Dime en realidad qué es lo que estás buscando. Ayer hablé con Natalia, la mujer que dormía aquí afuera de la empresa, y me contó lo que le pasó a su esposo. La indigente embarazada. No me digas que te dejaste convencer de esa mujer. No me dejé convencer de nada, José. Simplemente me contó su versión. Y hay muchas cosas que no me cuadran con lo que dijo Joyce. A ver. Para el carro. Esa mujer lo único que quiere es el dinero de tu familia. Nada más. José, ¿y tú cómo sabes eso? Ni siquiera la conoces. No necesito conocerla para saber lo que ella quiere. Tiene a su esposo muerto y quiere a alguien que la mantenga. Ella me dijo que Fernando era inocente. Que en esta empresa lo inculparon de haberse robado materiales de construcción. ¿Y tú le creíste? ¿Qué esperabas? ¿Que te diga que su esposo era inocente? ¿Que no era un ladrón? Por Dios, Ricardo. Mira, hermano. Te voy a dar un buen consejo. Esa mujer no solo quiere tu dinero. También quiere un padre para su hijo. Ay, José. ¿Cómo dices eso? ¿A qué te refieres? Que ella quiere aprovecharse de tu buen corazón. No se va a despegar de ti hasta conseguir lo que ella quiere. No lo creo, José. Esto es distinto. Ricardo. Tú eres mi mejor amigo. No quiero verte sufrir. Olvídate de esa mujer y de su triste historia. José, no sé si puedo hacerlo. Prometí que iba a ayudarla. Lo que tú tienes que hacer es despejar la mente, distraerte. Y yo tengo una amiga que, aparte de bonita, es inteligente. Podemos salir con ella. José, por favor, mira el trabajo que tengo que hacer. No estoy de humor para tus citas a ciegas. Deja el trabajo, hermano. No es una cita a ciegas. Solo te vas a distraer. Te va a caer bien, ya verás. ¿Qué dices? Anímate. Está bien. Solo será un rato, pero... porque necesito regresar a revisar estos documentos, ¿sí? Solo será un momento. Muy buena decisión. Está bien. Me voy. Disfruta tu té. Hermanito, qué bueno que te veo. ¿Ya te vas a tu casa o estás esperando a alguien? Quedé en salir con José, hermanita. Me alegra mucho. Por fin ya tienes vida social y te lo mereces. Por cierto, ya no veo a esa tipa por aquí. ¿A quién te refieres? ¿A Natalia? Como se llame. No me interesa. Pero, sinceramente, me daba mucha lástima verla así en ese estado. Así que mejor que ya no esté aquí. Ella no buscaba lástima, Joyce. Simplemente buscaba justicia para su esposo. Eso es todo. Justicia. Por favor, Ricardo. Seguramente Fernando le engañaba, le era infiel. Y esa mujer sigue creyendo en él. Joyce, ¿por qué eres así? No tienes pruebas de eso y hablas por hablar. ¿Qué te pasa a ti, Ricardo? ¿Sigues creyendo en ella? Solamente la conoces 2 días. Ya abre los ojos. Hermanita, por supuesto que sí, creo que tienes razón. Pero, ¿a qué no sabes? Tienes una llamada telefónica.
¿De qué estás hablando? Claro que no, si ya me voy a la casa. Es en serio. Vi a tu secretaria buscándote. Tienes una llamada y ya sabes lo que tú dices. La empresa es primero. Está bien, pero esta conversación sigue en pie. Ya, hermanita, vaya. Ricardo, qué bueno que te encuentro. Dijiste que me ibas a ayudar y no he recibido información de ti. Natalia, ¿qué haces aquí? Si te ve mi hermana, te va a causar problemas. ¿Y qué puedo hacer si no he recibido noticias de ti? Ya lo sé. He estado buscando en los archivos de la empresa, pero no he encontrado absolutamente nada. Entonces no has podido investigar. Yo pensé que ya tenías alguna información. Ya lo sé. Es solo que todo el mundo me pasa vigilando. Es muy difícil estar buscando información en esta empresa. Entiendo. Supongo que fue muy tonto de mi parte pensar que alguien de tu familia me podría ayudar. No. Cálmate. Escúchame. Yo sí te voy a ayudar. Pero por favor, escúchame. Necesito que tengas paciencia. Y sobre todo que no regreses aquí. Corres mucho peligro. Está bien. No voy a volver. Pero por favor, en cuanto sepas algo, avísame. Natalia, yo te lo prometo, ¿sí? Ahora por favor vete, antes de que alguien más te encuentre. Vete, que vine. ¿Ya estás listo para divertirte? Vamos. Anabel nos espera. ¿Quién? ¿Anabel? Anabel. No entiendo cómo me dejé convencer para venir a este lugar, José. Ricardo, eres mi mejor amigo. Te traje para que te diviertas, te distraigas. Mira, ahí viene Anabel. Te va a encantar. Es súper divertido. Anabel, Hola. ¿cómo estás? Mira, te presento a Ricardo, mi mejor amigo. Un gusto, Ricardo, Anabel. Mucho gusto. Yo los dejo para que se conozca mejor. Claro que sí. Cuídale. Sí. Gracias. Qué gusto, Ricardo. José me ha hablado muchísimo de ti. Me dice que eres el soltero más codiciado de la ciudad. ¿Esto es verdad? ¿En serio? Eso no es cierto. José siempre exagera. Ay, por favor, no seas tan modesto. Que alguien tan guapo y con dinero siempre va a ser alguien especial. Bueno, si tú lo dices. Bueno, ¿sabes? Yo antes de presentarme quiero decirte que, bueno, tengo 30 años, vivo acá en esta ciudad, me gusta viajar, me gustan los animales. El último viaje que hice fue a Cancún. Oye, te estoy acabando de decir de mi viaje a Cancún y tú estás mirando a otro lado. Estás perdido. ¿Qué te pasa? No es eso. Es solo que traigo mi cabeza en otro lado. Discúlpame. Tu cabeza en otro lado. Pensando en otra cosa en vez de... Más bien dime, si estás pensando en otra mujer, es mejor que me lo digas de una vez. A mí no me gustan las cosas a medias. Anabel, no es eso, no te preocupes. Es solo que... Ay, ya te dije, traigo mi cabeza en otra parte. Bueno, si no es nada preocupante, tú relájate, que yo haré que tú pases un día inolvidable y recuerdes lo que significa pasarla bien. Así que por eso no me estabas ayudando. Estabas ocupado con tu noviecita. Natalia,
Por favor, déjame explicarte, no es lo que parece. No hay nada que explicar. Ahora entiendo todo. Solo estabas jugando conmigo. Ricardo, ¿quién es esta mujer? O más bien, ¿qué estás haciendo tú aquí? Pues pregúntale a él. Al parecer tiene muchos secretos. A ver. Tú con esa barriga, yo aquí, ¿dejaste a esta mujer embarazada para venir a una cita conmigo? ¿Es eso lo que pasa? No, Anabel, por supuesto que no. Ella es mi novia. Ella no es mi novia, perdón. Es solo una situación complicada, eso. ¡Ay, que eres un desgraciado! Yo no puedo creer que José me haya presentado a alguien como tú. ¡Ay, permiso! Anabel. No me digas nada. Espero que te haya dolido. Natalia. Natalia, espera. Natalia. Natalia, espera, por favor. Natalia. Espera, por favor, déjame explicarte lo que pasó ahí. No quiero escucharte. Ya vi suficiente. Y entendí todo completamente. Natalia. Espérame. ¿Qué entendiste? No has entendido nada. Esa mujer no significa nada para mí. ¿Y eso qué importa? Prometiste ayudarme. Y en lugar de eso te estás besando con otras mujeres. Fue José. Él me presentó a esa mujer. Yo no quería estar ahí. ¿Qué te pasa? Natalia, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Natalia, perdóname. Si te hice sentir mal, lo siento. No estoy llorando por ti. Me duele un poco el vientre. Y traigo un cordón de mi zapato desatado. No puedo agacharme a atarlo. Déjame ayudarte con eso. Gracias. Ya no se pueden hacer las cosas simples cuando tienes una panza de este tamaño. Natalia, escúchame. No fue mi intención dejarte de lado. Mucho menos olvidarme de tu caso. ¿Por qué no me has buscado? Llevo horas esperando noticias tuyas. Fue José. Él me mantuvo ocupado con esas distracciones. Pero te prometo que se acabó. ¿Y cómo sé que ahora sí lo vas a cumplir? Porque ahora va a ser diferente. Voy a poner todo mi esfuerzo y mi empeño para encontrar la verdad. Para saber qué fue lo que le pasó a Fernando. Quisiera creerte. Pero ya me han decepcionado muchas veces. Créeme que yo no lo voy a hacer. Escúchame. Ya no estás sola en esto. Tienes mi palabra. ¿Eso fue una patada? El bebé se está moviendo. Últimamente está muy inquieto. Parece que ya quiere salir a conocer el mundo. Esto es increíble. Jamás había sentido algo así. Parece que le agradas. Él sabe reconocer a las buenas personas. Espero no decepcionarlo. Espero lo mismo. Porque si no, él también se va a enojar contigo. Está bien, Ricardo. Te disculpo.
Te voy a dar la última oportunidad. La última. Y yo te juro que no la voy a desperdiciar. Ahora vamos a la posada. Está muy tarde para que estés en la calle. Ven. Vamos. Llegas tarde, José. Pensé que te ibas a quedar con Ricardo toda la noche. Me tocó dejarlo solo, pero te tengo muy buenas noticias, mi amor. Buenas noticias. Espero que sean así. Porque últimamente estoy muy estresada. El problema de tu hermanito está solucionado. Ahora va a estar más entretenido. Solucionado. No me digas, José. Lograste que mi hermanito se olvidara de esa viuda. Mucho mejor que eso, Joyce. Le presenté a Anabel. Hubo química entre los dos y el pobre cayó rendido. Anabel. La jovencita que trabaja en el banco. Pensé que ya no tenías contacto con ella. Sí, es una conocida. Le pedí el favor y cuando le hablé de Ricardo aceptó. Me parece perfecto. Ahora que él va a estar entretenido, ya no va a tener tiempo para andar investigando. Exactamente. Y lo más importante, Anabel sabe cómo tener ocupado a un hombre. Eso espero, José. Tú sabes lo que pasó. Recuérdalo. Fernando, los materiales. Yo no voy a arriesgar nada. Tú tranquila. Yo me encargo de que Ricardo no encuentre nada. Ahora que todo está solucionado, pues tenemos que fijarnos en lo que realmente importa. ¿Te refieres al proyecto inmobiliario? ¿Ya están listos los planos de las casas? Claro que sí. Los planos ya están. ¿Y el terreno, mi amor? Lo dejó Fernando. ¡Qué ironía! El terreno por el cual íbamos a ser demandados, ahora nos va a hacer millonarios. Así funcionan los negocios. Las personas que se quieran interponer en el camino, pues tendrán que ser eliminadas. Así es. Ahora solo nos falta el contratista. Alguien que esté de nuestro lado y no haga preguntas. ¿Tú conoces a alguien? ¿Alguien que realmente le tengas confianza? Sí. Tengo un par de contactos. Personas que les gusta hacer negocios sin hacer preguntas. Me parece bien. Cítame con él esta semana, porque yo misma lo quiero conocer. Lo que ordene mi rey. José, ¿sabes por qué me encantas? Porque siempre te gusta solucionar todo. Y lo más importante, te encanta el dinero igual que a mí. Este proyecto será el más grande que hayamos tenido juntos. Tú pones la empresa y yo las soluciones. Confirme, Body, confirme. 7-3 cordiales, confirme, algún 14. Positivo en ese momento. Ricardo, Natalia, ¿qué haces aquí? Ay, te dije que no vengas a la empresa, es muy peligroso.
Lo sé. Pero no podía quedarme esperando sin hacer nada. Natalia, si mi hermana te ve, te va a mandar a sacar con los guardias. No te preocupes. Ella no se va a enterar de nada. Yo entré sin que nadie se diera cuenta. Nadie me dio. Natalia, escúchame. Si Joyce te descubre, vamos a perder la única oportunidad de descubrir la verdad. ¿Me entiendes? ¿Eres consciente de eso? Ricardo, yo entiendo el riesgo. Pero tengo que hacer algo. No puedo quedarme sentada esperándote y que tú hagas todo. Está bien. Son de la obra de construcción. Tengo que contestar. Espérame un momento, ¿sí? Está bien. Yo me voy a quedar aquí. No me voy a mover a ningún lugar. Listo. Regreso. Aló. Algo tengo que encontrar aquí. Algún documento. Algo que demuestre lo que le hicieron a Fernando. Vamos a ver qué escondes aquí. No. Por favor. Ahora no. Tranquilo, mi amor. Todavía no es el momento. Aguanta un poquito más. Necesito terminar esto. Eso. Así está mejor. Primero, necesitamos ayudar a tu papá. Después vienes tú. Anabel, cálmate. Dime qué fue lo que pasó. Ricardo me dijo que estaba todo bien. ¿Que todo iba bien? Tu amigo es un estúpido, José. Me hiciste quedar como una idiota. A ver, explícame. No te estoy entendiendo absolutamente nada. Lo que pasa es que yo jamás me metería con hombres casados y mucho menos con los que están a punto de ser papás. ¿De qué estás hablando, Anabel? Ricardo no tiene esposa y mucho menos hijo. Él es inclusive hasta más soltero que yo. ¿Ah, sí? Entonces explícame por qué llegó una mujer embarazada a reclamarle en plena cafetería. ¿Una mujer embarazada? ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Claro que estoy segura. La tipa llegó gritándole que no tenía tiempo para ella y que andaba con otras. Anabel, esa mujer no es novia de Ricardo y nada por el estilo. ¿Y entonces quién es? Porque parecía muy afectada cuando nos vio besándonos. Mira, es una loca que está acosando a la familia de Ricardo y ya va varias semanas apareciendo por todo lado. Pues esa loca me hizo quedar como la otra. Le di una cachetada a tu amigo frente a todos. Mira, yo
yo la verdad te pido 1000 disculpas. Yo voy a hablar con Ricardo, le voy a explicar todo para que él te llame y se disculpe también. Eso espero. Porque si me entero que me mentiste, voy a enojarme mucho más contigo. Anabel, lo que yo te dije es verdad. Ricardo es un buen tipo, solo que tiene mala suerte para encontrarse a mujeres problemáticas. Si es como dices, entonces me debes una disculpa. Y una muy grande. Como tú digas, obviamente tienes razón. Voy a hablar con él para que hoy mismo te llame y se disculpe. Más te vale, José. No me gusta que me hagan pasar vergüenzas en público. Discúlpame tú a mí por este malentendido, por hacerte pasar todo esto. Tranquila que él se va a disculpar contigo. Está bien. Voy a esperar su llamada. Pero si no me llama, olvídense los dos de mí. Gracias, Anabel. Esta mujer me va a arruinar todos los planes que tengo. Natalia, ¿dónde estás? ¿Dónde se metió? Me dijo que estaría aquí. Ricardo, necesito hablar contigo. Me debes una explicación. José, no es un buen momento. Estoy ocupado y estoy buscando a alguien. ¿A quién? ¿A la mujer embarazada que arruinó la cena de anoche? Por eso mismo vengo a hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Anabel te llamó para quejarse o qué? ¡Claro que me llamó! Estaba furiosa. Me dice que cómo voy a presentarle supuestamente un hombre comprometido. ¿Comprometido? Aquí hay un error. Yo no soy ningún hombre comprometido. Natalia es una mujer que conozco hace poco y es una mujer a la que quiero ayudar. Lo que yo entiendo es que debes de olvidarte de esa mujer y concentrarte en Anabel. Ella es una mujer decente. Anabel no me interesa, ni siquiera la conozco. Pues debería interesarte. Es bonita, inteligente, tiene dinero. Y sobre todo, no lleva en la panza el hijo de otro hombre. Hazme caso, hermano. Llama a Anabel y discúlpate por el malentendido. Sal con ella otra vez. A ver, José. Si hago eso, ¿vas a dejarme en paz? Te doy mi palabra. Está bien. La voy a llamar. Ahora, por favor, déjame solo. Tengo mucho trabajo. Así me gusta. No puede ser. Tengo que encontrar a Natalia. Los quiero esos documentos a primera hora. Pues a mí no me importa. Quiero mañana aquí, en mi oficina y punto. Joyce, necesitamos hablar. Hay un problema con tu hermanito. Ay, ¿y ahora qué hizo el estúpido de Ricardo? ¿Recuerdas la cita que tuvo con Anabel? Pues llegó la mujer embarazada a hacer escándalo en plena cafetería. ¿Sí ves? Te dije. Yo no sé qué le pasa a Ricardo. Quería hacerse el héroe con esa mujer. Y lo peor de todo es que aceptó que quería ayudarla. Está averiguando lo que le pasó al esposo de ese indigente. No podemos permitir que nos descubran. Tenemos que deshacernos de ella. ¿Tienes algún plan? ¿Ya sabes qué podemos hacer? No podemos dejar que ella siga rondando este edificio. Tranquila, tranquila. Déjamelo a mí. Yo me voy a encargar de desaparecerla sin que nadie sospeche. Pero hazlo ya. Tú sabes que no nos conviene. Ni a ti, ni a mí. Lo voy a hacer antes que se termine la semana. No te preocupes. Muy pronto se va a reunir con su difunto esposo.
nada de esto hubiera pasado. Si el idiota de Fernando hubiera aceptado lo que le propusimos. Pero no, los dos son tal para cual. No lo hizo. Si él hubiera aceptado nuestra propuesta, ahora estuviera con su familia. Pero eligió ser honesto. Y eso lo mató. Esto no puede ser posible. Las correas también están mal. No solo las varillas ni el cemento, también esto. Señora Joyce, necesito conversar con usted. Espere un momento, por favor. En este momento no, Fernando. Estoy ocupada, ¿sí? Mejor mañana. Claro. Señora Joyce, necesito conversar con usted. Los materiales están de pésima calidad. Yo le llamo el día de mañana, ¿sí? Hasta luego, gracias. ¿Qué es lo que quieres hablar exactamente, Fernando? Lo que escuchó, señora Joyce. Estuve revisando y las varillas, las mallas, el cemento, las correas no cumplen con los estándares de calidad para poder construir. Estas casas no van a durar. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Cómo que qué quiero que haga? Señora Joyce, tenemos que cambiar los materiales. Familias enteras van a vivir aquí. Fernando. Estos materiales, los que tú ves aquí, nos ahorran millones. Y yo no los pienso cambiar. ¿Sí me escuchaste? Yo no lo voy a hacer solo porque tú me lo estás pidiendo. Es que le escucho y no lo creo. Usted está poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas por dinero. No. Ay, Fernando. Yo te entiendo perfectamente. Entiendo tu preocupación. Pero así funcionan los negocios. Conmigo no cuente. Si usted no cambia estos materiales, la voy a denunciar. ¿Me escuchó? La voy a denunciar. Piénsalo bien. Piénsalo bien, Fernando. Yo te podría dar una gran parte de todo esto. Si tu boquita estaría bien cerradita. Usted me está ofreciendo dinero para que yo sea cómplice de esto. Se equivoca conmigo. No me conoce. Lo que yo te estoy ofreciendo es una oportunidad para que puedas salir adelante, para que ya no tengas esa vida mediocre que tienes. Y por si más no recuerdo, tu esposa está embarazada, ¿verdad? A mi familia no la meten en esto. Mi trabajo es construir casas buenas para que la gente viva aquí tranquila y feliz. Aquí la única persona que va a salir perjudicada serás tú. Te lo advertí, Fernando. Te lo dije. Prefiero 1000 veces perder mi trabajo. Si usted no cambia estos materiales, mañana mismo voy a la policía con la documentación necesaria y la denuncio. Quédate tranquilo, Fernando, porque hiciste lo correcto. Tú no te puedes prestar para esto. Lo que más me gusta de trabajar contigo es que no permites que nada te detenga. Así se construye un imperio. Sin piedad y sin remordimiento, José. Fernando hubiera sido parte de todo esto. Lástima que eligió el camino equivocado. Fernando. Un iluso soñador que pensaba que la honestidad lo iba a salvar. Pero mira cómo terminó.
Absolutamente nadie sospechó. Un accidente en la obra y caso cerrado. Y así tiene que ser siempre. Sin dejar rastro, todo limpio. Yo confío en ti, porque sé que todo lo vas a manejar a la perfección, sin ningún problema. Y cambiando de tema, ya tengo algunos contactos para la nueva obra. Quiero que sea alguien de confianza. No quiero que nos llegue otro Fernando. Les pagas muy bien y ellos no hacen preguntas incómodas. Así es, sin preguntas, sin cuestionarnos. Me parece perfecto. Necesito que hagas una reservación en el restaurante italiano. Quiero darme un buen gusto, lo merezco. Lo que ordene mi reino. Siempre lo mejor para ti. Fernando. Natalia, Natalia, por fin te encuentro. ¿Dónde te metiste? Te estaba buscando. No te me acerques, Ricardo. Y no te atrevas a tocarme. ¿Qué te pasa? Pasó que ya descubrí toda la verdad. Tu hermana acabó con mi esposo. Joyce lo autorizó todo. No. Tú eres parte de esa familia. No te quiero volver a ver. Natalia, Natalia, no te vayas. ¡Natalia! Natalia, por favor, no te puedes ir así. Estás embarazada. Por Dios, ¿estás bien? Dios mío, déjame ayudarte. Yo te conozco. Déjame ayudarte, por favor. No me toques. No necesito ayuda. No te puedo dejar en el piso, por favor, déjame ayudarte. ¿Estás bien? ¿Tú y el bebé? Ay, permítame. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Estoy bien. Solo fue el susto. ¿Te parece que vayamos a un hospital para que un médico te revise y descartar alguna cosa, te parece? Yo estoy bien. Solo necesito sentarme. Espera. No dudo. ¿Por qué te cruzaste sin mirar? Este accidente pudo haber sido trágico. No estaba pensando con claridad. Acabo de enterarme de una noticia muy mala. Entiendo. ¿Sabes? Tú y yo no empezamos bien en la cafetería. Pero déjame hacer algo por ti. Déjame ayudarte. No puedo dejarte así en esta condición. ¿Por qué se preocupa por mí? No debería hacerlo. Ni siquiera me conoce. Porque soy humana. Y estás embarazada. No podría dejarte de esa manera. De verdad que no. No me lo perdonaría. ¿Tienes a dónde ir? Te puedo llevar. Me estoy quedando en una posada. Pero queda muy lejos de aquí. Mi casa está cerca. Te puedo llevar ahí, preparar un té hasta que te sientas mejor. ¿Qué te parece? Oh. No creo que sea buena idea. Después de lo que pasó en la cafetería, usted debería odiarme. Lo de la cafetería quedó en el pasado. Eso fue un malentendido. José ya me explicó que tú y Ricardo no tienen nada.
Mira, te das cuenta, no estás nada bien. Solo será un momento hasta que te sientas mejor y luego vuelves a tu casa. ¿Qué dices? ¿Sí? Está bien. Solo por un momento. Después me voy. Así será. Permíteme. Con cuidado, con cuidado. Mi cuarto está ahí. Ven, ven por favor. Tranquila. Permíteme, te ayudo. Paso. Siéntate. Anoche yo te ayudo. Eso. 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 Aquí ya puedes descansar. Dime tú, ¿necesitas algo de comer, algo de beber? Te lo paso sin ningún problema. No, gracias. Así estoy bien. Gracias por tu amabilidad. Yo creo que deberíamos ir al hospital para que un médico te revise. Estoy bien. Mi bebé se mueve. Eso quiere decir que está bien. ¿Y las contracciones? Vi que te movías mucho de dolor cuando el carro se movía. Aún no es tiempo. Todavía faltan algunas semanas para que nazca. Es que por el susto puede que se adelanten las cosas. Es mejor prevenir que lamentar. Antes de ir al hospital, necesito resolver algo importante. ¿Qué puede ser tan importante para que arriesgues tu salud y la de tu hijo? Es algo que no puedo explicarte. Debo resolver algo importante antes que nazca mi bebé. Está bien. No te voy a presionar más. Solo te pido que antes que resuelvas tus cosas, descanses al menos un poco. Muchas gracias, Anabel. No pensé encontrar amabilidad hoy, y menos en ti, después de lo que pasó en la cafetería. Eso olvídalo. Solo descansa. Te dejo. Ricardo. Ay, qué bueno que te encuentro. Quería hablar contigo urgentemente. Anabel, no es un buen momento. Tengo que irme. Solo un minuto. Quería disculparme por la cachetada que te di ayer. Perdóname. La cachetada... No te preocupes por eso. Fue un malentendido, ya lo olvidé. Pero también quería disculparme por cómo me comporté con ella. No fue lo correcto. Y además, José ya me contó todo. Está bien. Gracias, Anabel. No te preocupes. Déjame ir. ¿Por qué la prisa, Ricardo? Pensé que podíamos tener otra cita y empezar de cero. ¿Qué dices? Anabel, no puedo pensar en eso ahora. Tengo que encontrar a Natalia. ¿Natalia? ¿La mujer embarazada esa? ¿Te importa tanto? No puedo explicártelo ahora, Anabel. Por favor, déjame ir. No te voy a dejar ir. Mejor dime a la cara. ¿Te interesa tanto esa mujer? No te lo puedo decir en este momento, por favor. ¿Ni siquiera te importa que esa mujer va a tener un hijo de otro hombre? Y aunque así fuera, a ti no te importa, ¿eh? Además, no estamos en momento para romances. ¿Y entonces de qué es momento? Anabel, no puedo contarte los detalles. Por favor, déjame ir. Al menos déjame ayudarte. Podemos buscarla los dos. No puedes ayudarme.
problema mío y de mi familia. De tu familia. ¿Y qué tiene que ver tu familia con esa mujer? Más de lo que me gustaría admitir. Ahora, por favor, déjame ir, me tengo que encontrarla. Ni siquiera sabes dónde buscarla. Pues voy a tener que encontrarla. Voy a recorrer toda la ciudad hasta encontrarla. ¿Y qué está pasando aquí? Porque nadie me quiere decir las cosas que pasan. Periódico, periódico, lleve su periódico del día, sus noticias de primera mano. Señor, joven, cómprame un periódico. Disculpe, señora, ahora no tengo tiempo. Pero tal vez usted me pueda ayudar. ¿Ha visto a una mujer embarazada? Tiene el cabello negro, viste ropa sencilla. Joven, por aquí pasan muchas personas todo el tiempo, no me fijo en todas. Es muy importante. Esta mujer venía muy afectada, estaba llorando. Por favor, ayúdeme. No, joven, no lo he visto, pero pregunte más adelante. Está bien, muchas gracias. ¿Pero me va a comprar un periódico? ¿Y su periódico? Señorita, tal vez ha visto a una mujer embarazada. Es pequeña, tiene el cabello negro, viste ropa sencilla. Por favor, ayúdeme. La verdad que pasa mucha gente por aquí, no lo he visto. ¿Qué es familiar suya? No, pero es alguien muy importante para mí. Necesito encontrarla urgentemente. Qué pena, señor, pero ojalá la encuentre. Muchas gracias. Esto no puede ser. Perdón. Discúlpeme. Tal vez no ha visto a una mujer embarazada. No he visto a nadie, lo siento. Disculpa. Todo esto es mi culpa. Ella solo me pidió ayuda y yo la dejé sola cuando más me necesitaba. Si algo le ocurre a ella o al bebé, jamás me lo voy a perdonar. No puede ser. Ella me dijo que mi hermana era la culpable. Que Joyce mandó a desaparecer a su marido. Ay, pero necesito saber si eso es verdad. No lo sé. Tengo que confrontar a Joyce. Tengo que escuchar de sus labios, mirar a sus ojos. Debo saber si esto es verdad. Si Natalia me dijo la verdad, eso quiere decir que lo que yo pensaba de mi familia no es cierto. Tengo que acabar con esto de una vez por todas. Y cuando lo haga, voy a proteger a Natalia. Cueste lo que me cueste. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sé todo lo que hiciste. Sé la verdad sobre mi esposo y sobre el fraude de tu empresa. Identifícate ahora o voy a colgar. Soy la mujer que dormía en la calle frente a tu empresa. La viuda de Fernando. El hombre que mandaste a matar. Esa no soy yo. Creo que te equivocaste de número. No te hagas la tonta conmigo. Escuché todo lo que hablaste con José en tu oficina. Eso no puede ser posible. Tú no sabes nada. Claro que no me escuchaste. Estaba escondida debajo de tu escritorio mientras se reían de cómo desaparecieron a Fernando. No. Claro que no. Eso es mentira. Nadie puede entrar a mi oficina sin mi autorización. Sé que usan materiales de mala calidad en las construcciones. Sé que mi esposo los descubrió y por eso lo quitaron del camino.
No sé qué pretendes hacer. Por eso sí te digo, estás cometiendo un grave error. El error lo cometiste tú, al pensar que nadie se iba a dar cuenta y que iba a descubrir tus crímenes. Sé directa, ¿no? Dime, ¿quieres dinero? Lo podemos arreglar. ¿Cuánto es lo que quieres? No quiero tu dinero sucio. Quiero justicia para Fernando y para todas las familias que has engañado. Deja de ser ridícula. Si vas a la policía, la que va a salir afectada serás tú, por acusaciones falsas. Tengo pruebas y me voy a asegurar de que pagues por todo lo que has hecho. ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló! Maldita sea. ¿Cómo fue que te enteraste de eso? Esto no me puede estar pasando a mí. Contesta, contesta, José. Ay. ¿Qué pasa, Joyce? Estoy llegando. Tenemos un grave problema. Natalia se enteró de todo. ¿Sabe lo que le hicimos a Fernando? ¿Sabe de los materiales? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Pues dice que entró a la oficina. No sé cómo lo hizo, pero nos escuchó todo. Eso no puede ser. Yo mismo cerré la puerta cuando entré. No sé lo que está pasando, pero yo no quiero ir presa. Tienes que venir ahora mismo. Tenemos que arreglar esta situación. Estoy en camino. Joyce, ¿estás aquí? Qué raro. Joyce nunca deja desordenada su mesa. ¿Qué es esto? Contrato para materiales de construcción. Cemento tipo B. Varillas de segunda categoría. Y aquí dice que le vendemos a los clientes como si fueran materiales de primera. Facturas alteradas. ¿Estamos comprando materiales baratos para venderlos como si fueran de primera calidad? Puede ser. Aquí están. Los contratos del último año de construcciones. Todos con el mismo patrón de fraude. Esto no puede ser. Yo pensé que el negocio familiar era algo de lo que me sentiría orgulloso. Pero no. Toda esta empresa es un fraude. Le estamos robando a familias enteras. A familias inocentes. Esto no puede ser. La gente no sabe que están viviendo en viviendas defectuosas.
estructuras que podrían colapsar en cualquier momento. Fernando Gutiérrez. Despedido por irregularidades. Muerto en un accidente laboral. ¿Con qué era cierto? Natalia tenía razón. Joyce mandó a desaparecer a su esposo solo por descubrir la verdad. Yo no puedo ser cómplice de todo esto. Ni un minuto más. Tengo que sacar copias de todo esto y entregarlas a las autoridades y a las familias afectadas. Ellos deben saber la verdad. Vine lo más rápido que pude. Dime exactamente qué fue lo que te dijo esa mujer. Esa mujer ya sabe todo. Los materiales, lo que le hicimos a Fernando. Dice que nos escuchó lo que hablamos en la oficina. ¿Cómo es posible? Si cuando entramos solo estábamos nosotros. No lo sé, José, pero ella dice que escuchó cada palabra que dijimos. Sabe todo. Maldita sea. Eso lo complica todo. ¿Y qué te dijo? ¿Tiene pruebas o solo amenazas vacías? Claro que tiene pruebas. Me amenazó. Dijo que nos iba a denunciar con la policía. Y eso no podemos permitir. No lo podemos hacer. Lo que no entiendo es cómo se enteró lo de Fernando, si solo lo sabemos tú y yo. Eso me tiene muy alterada. Me tiene muy nerviosa. Hablamos de todo en la oficina. Y ella nos escuchó. Lo importante es que debemos encontrarla antes que hable con alguien. ¿Sabes dónde puede estar? Ay, por Dios. Ella pasa en la calle. Puede estar en cualquier rincón ahí metida. Otra cosa. Tenemos que asegurarnos que no le diga nada a Ricardo. O podemos tener graves problemas. Ricardo ya sospecha. Cada vez me pregunta sobre la empresa, sobre Fernando. ¿Crees que ya le dijo algo? Es posible que sí. Por eso nosotros no podemos perder el tiempo. Tenemos que adelantarnos, actuar primero. Tú tranquila. Déjamelo a mí. Si tengo que encargarme personalmente de esa mujer, lo voy a hacer. Si tú haces esto como te lo estoy diciendo, seremos socios por mucho tiempo. Te doy mi palabra. Lo voy a hacer. Voy a encontrar a esa mujer, sea donde sea que se escondió. Ten mucho cuidado. Tú regresa a la oficina y actúa como si nada. Del resto, me encargo yo. Anabel, qué gusto verte por aquí. Anabel. Ay, José, no me toques. Ay, justo la persona que no quería ver hoy, te encuentro. ¿Por qué dices eso? ¿Sigues molesta por lo de Ricardo? Molesta es poco, José. Fui a buscar a Ricardo en su oficina y ¿qué crees? Ni un poco de atención me dio. ¿Viste a Ricardo hoy? ¿Sabes a dónde fue? No sé a dónde fue. Solo sé que estaba desesperado buscando a esa mujer embarazada y ni un poquito de interés me dio.
Se fue a buscar a Natalia. ¿Y te dijo algo? ¿Sabes? ¿A dónde fue? ¿Dónde está? No sé nada, José. En su mundo solo existe esa mujer y ese bebé. Yo no. Ay. Mira, Anabel. Espero que no te lo tomes personal. Pero Ricardo está pasando por una etapa. ¿Una etapa, José? Está obsesionado con una indigente que ni siquiera es su novia. Lo que está haciendo esa mujer es abusando del lado bondadoso de Ricardo. Desde que él se enteró que quedó viuda, piensa que está vulnerable. Pues ya sabemos que entonces ella se está aprovechando de su bondad y obviamente lo está manipulando. ¿O no es así? Sí, exactamente lo mismo dije yo. No lo va a dejar en paz hasta que consiga lo que ella quiere. De haber sabido eso, no le hubiera dado posada en mi casa a esa indigente. Anabel, ¿me estás diciendo que esa mujer está en tu casa? Sí, José. Está en mi casa. Bueno, la dejé ahí porque casi la atropello, pero la dejé para que descansara. No fue nada grave. Esto es muy importante. ¿Estás segura, Anabel? ¿Está en tu casa? Ay, qué necedad la tuya, José. Sí, ya te estoy diciendo. Está en mi casa. Seguro está dormida porque ahí la dejé. Eres un ángel. No te imaginas. Me acabas de ayudar más de lo que piensas. ¿Y a ti por qué te importa tanto esa mujer? Joyce quiere hablar con ella. Son asuntos de la empresa. Algo muy importante. Espérame un minuto. ¿Joyce? Ya sé en dónde está metida la mugrosa esa. Sí, tranquila, no te preocupes. Esta vez te lo juro que no se nos va a escapar. No, esto no puede ser. Ricardo, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas buscando a la mujer embarazada. Sí, la estaba buscando por toda la ciudad, pero no la encontré. Vine a hablar con Joyce, pero no estaba en su oficina. ¿Y esos documentos que traes ahí? José, tengo que contarte algo muy grave. Encontré estos documentos en la oficina de Joyce. Y me quedé en shock. ¿Documentos de qué tipo? Natalia tenía razón. Joyce ha estado comprando materiales de mala calidad y cobrando como si fueran de primera. Ricardo, la verdad no creo que Joyce esté haciendo ese tipo de cosas. Ojalá fuera así. Pero aquí están todas las pruebas. Facturas alteradas. Órdenes de compra fraudulentas. Todo está documentado. No puedo creer que Joyce haya hecho algo así, que nadie se dio cuenta. Así es. Y eso no es lo peor. Encontré el expediente de Fernando. Todo indica que su muerte no fue un accidente. No puedo creer que... No puedo creer que Joyce tenga eso. ¿Seguro que no malinterpretaste los documentos? Seguro que no, José. Lastimosamente esto es claro, es verdad. Joyce ha estado aprovechándose de familias inocentes durante años. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Joyce es mi hermana. No puedo entregarla a la policía. Lo pensaste bien. A la final de todo es tu sangre. No puedo traicionarla. Simplemente no puedo. José, tiene que haber otra forma. Por favor, ayúdame. Está bien.
Yo te los guardo hasta que tú decides qué vas a hacer. Anabel, llegaste. Así que aquí te escondías. ¿Acaso pensaste que te ibas a escapar de mí? No me estaba escondiendo. Yo no te tengo miedo, Joyce. Pues deberías de tenerlo. ¿Pensaste que nunca te iba a encontrar? Ya sé de lo que eres capaz. Desapareciste a mi esposo y destruyes familias con tus fraudes. Y jamás me voy a arrepentir de nada. Todo lo que yo he hecho, lo he construido con mucho esfuerzo. ¿Esfuerzo? ¿Robar y destruir familias? ¿Eso es esfuerzo? No, Joyce. Eso es ser una criminal. Y jamás me arrepentiré. Jamás voy a dejar que una viuda patética me robe todo lo que he construido. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo lo que has hecho? Duermo muy bien, créeme. Y muchas gracias por preguntar. Has destruido familias. Les has robado el sueño de vivir en un hogar seguro. Los negocios son así, Natalia. El que no arriesga, pues no gana. Y a mí me robaste a mi esposo. El padre de mi bebé. Bravo. Ha sido muy valiente la esposa de Fernando. Lástima que eso no te salvará. Atrévete a tocarme. Te juro que te parto la cabeza. Baja eso. Si lo haces, solamente va a empeorar la situación. Mi vida no puede empeorar más. Tú me quitaste todo lo que tenía. Y te juro por mi hijo que la muerte de mi esposo no va a quedar ahí. ¡Que bajes eso de una vez! ¿Acaso no entiendes? ¡Bájalo ahora, estúpida! Ricardo, ¿qué te parece si celebramos hoy? No nos queda nada mal un trago. José, no quiero celebrar, no estoy de ánimo. Vamos, hazlo por nuestra amistad. Hoy me demostraste que confías mucho en mí. Tienes razón, José. Eres el único que lo sabe. Y necesito que siga siendo así. Tienes mi palabra. Ahora, saca algo. Está bien. Pensaba que esto debería guardarse para una ocasión especial. Pero me imagino que esto cuenta como una. Esto es lo que más me gusta de ti, siempre preparado para todo. José, brindemos por nuestra amistad, por ser el único amigo en quien confío. Por nuestra amistad, porque cuentas conmigo para cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que mi hermana haya sido capaz de hacer tantas cosas. No puede ser. La familia a veces nos decepciona, pero para eso estamos los amigos, para apoyarnos. Tranquilo, yo te sirvo. Toma. José, ¿qué te parece si llamas a Joyce para celebrar juntos? ¿A Joyce? ¿Estás seguro? No te preocupes, José. Tú llámala. Quiero arreglar las cosas con ella. Está bien.
yo la llamo. Pero, si las cosas se salen de control, yo me mantengo al margen. Me parece bien. No te preocupes. Todo estará bien. Llámala. ¿Otra botella? De las mismas. ¿A los dos? Qué delicia. No me digas, Natalia. ¿Ahora mismo tu bebé quiere nacer? ¡Qué inapropiado! Me duele mucho. Por favor, ayúdame. ¿Que te ayude? Ay, no. ¡Qué insoportable! Ahora mismo se te ocurre dar a luz. Joyce, necesito ir a un hospital. Llama a la ambulancia, por favor. ¿Acaso buscas esto? No, no te lo mereces, Natalia. Tú te metiste en mi vida, me causaste muchos problemas. Joyce, por favor. Esto no es un juego. Mi hijo va a sufrir consecuencias si no recibe ayuda. Tú tienes la culpa de todo. Tú te metiste en mis negocios. Si le pasa algo al bebé, todo será tu culpa. Te lo suplico. Por lo que más quieras. No dejes que mi hijo pague las consecuencias, los problemas de nosotras. Tú te los gustaste. Por tu culpa tu hijo va a sufrir. Así que no me importa lo que te pase en realidad. Por favor. Joyce, ayúdame. Te lo suplico. Claro que no. Escúchame algo, Natalia. A los problemas hay que acabarlos. Y de raíz. Joyce, por favor, ayúdame. No me dejes aquí, por favor. ¿Aló? Hola, José. ¿En serio, Ricardo quiere celebrar algo? Claro que sí. Y no solamente celebraremos eso, sino también muchas cosas más. Todo está girando a mi favor. Joyce, por favor. No me dejes aquí. Ayuda a mi bebé. Natalia, fue un gusto haberte conocido. Adiós. Por favor. Ayúdenme. Y no podía moverse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se supone que estamos celebrando? Joyce, qué bueno que viniste. Estamos celebrando porque todo va a quedar en familia. ¿Qué es lo que estás diciendo, José? ¿Cómo que todo va a quedar en familia? Siéntate. Siéntate. Te cuento que Ricardo entró a tu oficina y encontró estos documentos. Ya lo sabe todo. Pero no te preocupes.
¿Y qué sabe él exactamente? Lo de los materiales, las facturas alteradas, lo de Fernando. Pero no va a hacer nada. ¡Ya cállate! ¿Qué estás diciendo? ¡Estás borracho! ¡Eso es mentira! Joyce, por favor. Tranquila, José tiene razón. Ya lo sé todo. ¿Qué es todo? Perdón. Lo de los negocios fraudulentos. No. Eso no es cierto. Ricardo, ¿acaso no estás molesto conmigo después de todo lo que sabes? Joyce, eres mi hermana. Eres la única familia que me queda en el mundo. Ni loco iría a denunciarte a la policía. Te lo dije, Joyce. Este caballero es de los nuestros. Ricardo, pero tú tienes toda esa información. ¿Acaso no vas a hacer nada contra mí? Hermana, aquí está la información, ¿ya ves? La tiene José. Nadie más tendrá acceso a eso. Te lo juro. Yo me encargo de todo. Ustedes tranquilos. Nadie, absolutamente nadie, se va a enterar de esto. Todavía no lo puedo creer. Yo pensé que me ibas a odiar después de que te enteraras. Odiarte. Toma, hermanita. Brindemos por la familia y porque los secretos se queden entre nosotros. ¿Qué parece? Por la familia. Por la familia. Por la familia Badue. Juntos hasta el final. Hace falta otro, ¿no? Un momento. A ver, ¿dónde están las llaves? Ay, porque siempre soy tan descuidada. Aquí están. A ver. ¿Quién puede ser ahora? Hola, Carla, ¿qué me cuentas? Anabel, hola. Te estoy llamando porque hay una fiesta increíble esta noche en casa de Mónica. Tienes que venir. ¿Una fiesta? Ay, Carla, hoy no estoy de ánimo. No quiero fiestas, no quiero nada. No me digas que vas a quedarte encerrada un viernes por la noche. Ven, va a estar genial. Lo que pasa es que hoy fue un día tan pesado, ajetreado. ¿Puedes creer que casi atropelló a una mujer y la tuve que traer a mi casa? ¿Trajiste a una desconocida a tu departamento? Anabel, eso es muy peligroso. Ay, sí, ya lo sé, Carla. ¿Pero qué querías? Ella estaba llorando, aparte estaba embarazada, no podía dejarla sola. Bueno, ya hiciste tu buena acción del día. Ahora ven a divertirte un rato con nosotros. ¿Qué te parece? Ay, no lo sé. Debería entrar a ver cómo sigue. Seguro ya se fue de tu casa. Ese tipo de gente no se queda mucho tiempo en un solo lugar. Puede que tengas razón. Aún así me preocupa. Entonces no tienes excusa. Ya paso a buscarte. Ponte algo bonito. Bueno, pero que solamente sea un momento porque no quiero desvelarme. ¿Entiendes? Perfecto. Te veo en 1 hora en tu edificio. No me falles. Bueno, chao. Ay, debería entrar a ver cómo sigue. Bueno, igual cuando la dejé se durmió. Puede que Carla tenga razón. Esa gente se va. Y si ya se fue, ay, bueno, ya mejor me voy. Aló. Te lo dije, Joyce. Por fin Ricardo es de los nuestros. Ahora somos un verdadero equipo. José, todavía no estoy tan segura de esto. No le creo como él lo dice. Pensé que cuando llegaría el día que se enterara de todo, nos iba a hacer la vida imposible.
pero no lo hizo. Ahora va a aportar al negocio. Y vamos a ganar mucho más dinero que antes. José, te tengo una pregunta. ¿Desde cuándo sabías exactamente lo que hacía mi hermana? Desde siempre. Siempre le he ayudado con todo esto. ¿Con todo? ¿A qué te refieres con todo? Sí. Los materiales, las facturas, los problemas del negocio. ¿Problemas, Joyce? ¿Qué tipo de problemas? Problemas como el de Fernando, el esposo de Natalia. El muy imbécil no se lanzó. Cállate, cállate, José. No abras la boca. Silencio. Joyce, por favor. Ricardo es de los nuestros y aparte ya lo sabe todo. ¿En serio, hermanito? Dime, ¿qué más tengo que saber? Joyce y yo somos pareja. Cuando esto se solucione, nos vamos a casar, ¿verdad, mi amor? Lo siento. Me siento mal. Tengo que ir al baño. Ya regreso. Muy bien. Felicitaciones. ¿Te pasas? ¿Por qué le cuentas todo? Es parte del negocio. ¿Qué le pasaría? ¿Será que lo vamos a...? Ay, no. ¿Sabes quién es mi mejor amigo? Voy a ver. Joyce Fernández y José Martínez quedan detenidos por fraude y homicidio. Ricardo, ¿nos mentiste? ¿Todo era mentira? ¿Estabas actuando? Todo esto es tu culpa, José. Eres un imbécil. Nunca tuviste que abrir la boca. Miren la situación que estamos ahora. ¿Pero qué querías que haga? Yo pensé que Ricardo estaba de nuestro lado. ¿Eso pensaste? ¡Qué idiota que eres! Yo nunca te quise, José. Yo solamente te utilicé para que tú hicieras todo el trabajo sucio. ¿Qué estás diciendo? Joyce, nos íbamos a casar. Pensé que esto era para siempre. ¡Eres un iluso! Yo nunca te amé. Solo te utilicé. Eras mi herramienta. Nada más que eso. Yo te amaba. Por eso hice todo esto. Qué lástima. Y mira cómo terminaste. Diste tu vida por alguien que nunca te amó. Ingresaron. ¡Joyce! ¿Por qué me hiciste esto? Siempre te di todo lo que necesitabas. ¿Por qué? ¿Y por qué tú me haces esto? Yo soy tu hermana. ¿Por qué me quieres enviar a la cárcel? Soy tu única familia, Ricardo. Pues si hubieses sabido cómo era el negocio familiar, jamás te hubiera apoyado. Y gracias a eso, ¿qué conseguiste? ¿Casas? ¿Carros de lujo? Lo tienes todo. Escúchame bien. Prefiero perderlo todo antes que seguir siendo tu cómplice. Y tú, José, eras mi mejor amigo. Confiaba en ti más que en cualquier persona. ¿Por qué me hiciste esto? Tu hermana me manipuló. Ella me obligó a hacer todo esto. Tú también fuiste manipulado. Solo das pena. Eres patético. Hermano, perdón.
Perdóname, Luis. No me llames hermano. Le quitaste la vida a un hombre. Y a mí me mentiste todo este tiempo. Tú y yo no somos nada. Ricardo, ¿sabes que me voy feliz? Jamás volverás a ver a esa mujer de la calle. ¡Jamás! Espera. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? Pues digamos que esa mujer esté en un lugar donde jamás llegarás a tiempo. Joyce, por favor, Natalia está embarazada. No puedes hacer esto, es peligroso. Este será mi regalo como despedida. Adiós, hermanito. Joyce, ¿dónde está Natalia? Joyce, 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 por favor. ¿Dónde está Natalia? Joyce. Natalia, Natalia, ¿dónde estás? Si algo le pasa, nunca me lo voy a perdonar. Nunca. Natalia, ¿dónde estás? Todo esto es mi culpa. ¡Es mi culpa! Debí haberte protegido mejor. Tú solo me pediste ayuda. Y yo te fallé cuando más me necesitabas. Natalia. ¿Ricardo? ¿Qué estás aquí en la calle? ¿Qué estás así? Yo nunca te vi llorar de esa manera. ¿Qué te pasó? Anabel, ¿qué te pasa? ¿Por qué conduces en ese estado? Estás borracha. No estoy borracha, solamente fueron unas 3 copas, pero estoy bien. Estoy manejando perfectamente. Anabel, dame las llaves del auto. Te voy a dejar en tu casa. No puedes conducir así, vas a tener un accidente. Qué conveniente, ¿no? Ahora sí te preocupas por mí, ¿verdad? Porque tú quieres ver a tu amada. Eso es lo que quieres. A ver, no te estoy entendiendo nada. Claro que lo entiendes, Ricardo. Quieres ver a la mujer, a la embarazada, por la que tanto me rechazas. Natalia, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿Qué tiene que ver con ir a dejarte en tu casa? Porque la dejé ahí esta mañana. Después de casi atropellarla. Está en mi departamento. ¿Qué? Por favor, Natalia está en peligro. ¿Hace cuánto no vas a tu departamento? Ay, cálmate. Desde esta mañana. Fui a la fiesta directo y no la he visto todo el día. ¿Por qué? Natalia está en peligro. Mi hermana va a ir a buscarla. Por favor, dime dónde es, vamos. ¿Joyce? ¿Qué tiene que ver Joyce en esto? No entiendo nada. Mira, no puedo explicártelo ahora. Solo déjame manejar a mí. Dime dónde está tu departamento. Necesito encontrar a Natalia. Está bien, vamos, pero ¿me explicas? ¿Bueno? Está bien, vamos. Vamos. Ay, Tranquila, está bien. estás ahí. Sube. Natalia. No. Natalia, por favor, despierta. Soy yo, Ricardo. Está viva. Gracias a Dios, está viva.
favor. ¿Aló? Por favor, necesito una ambulancia. Hay una mujer embarazada, está inconsciente. Dirección. Anabel, dile la dirección. Ya. La dirección es edificio Montes del Valle, apartamento 504. Venga lo más rápido posible, por favor. Natalia, por favor. Natalia, por favor, resiste. Por favor, no te rindas. ¿Está esperando a la señora Natalia? Sí, Ya puede pasar a verla. Permiso. gracias. Natalia, ¿te sientes bien? Me dijeron que todo salió estupendo. Ricardo, viniste. Pensé que no te iban a dejar pasar. Por nada del mundo me iba a perder este momento, Natalia. Felicidades. Al fin eres mamá. Esto es para ti. Gracias. Son muy hermosas. No tan hermosas como tú. A pesar de todo lo que has pasado, sigues luciendo increíble. Natalia, quiero pedirte perdón por mi hermana. No sé cómo voy a poder retribuir tanto dolor, tanto daño que te hizo. No te preocupes, Ricardo. Tú no tienes la culpa por lo que tu hermana hizo. No tienes que pedir perdón por ella. Pero es mi familia. Y por culpa de ella perdiste a Fernando. Perdiste a tu familia y casi pierdes la vida. Pero también por ti estoy viva. Si no hubiera llegado a tiempo, mi hija y yo no estaríamos con vida. Solo hice lo que cualquier persona haría. No cualquier persona. Tú me salvaste la vida. A mí y a mi hija. Eso nunca se me va a olvidar. Señora Natalia, hay alguien muy especial que quiere conocerla. A ver, con cuidado. Mi niña. Mi bebé hermosa. Por fin puedo tenerte en mis brazos. Felicidades a los dos. Ahora son padres de una niña muy fuerte y sana. ¿Les dijiste que soy el papá? Tuve que hacerlo. Para que te dejaran estar presente en el parto. Muchas gracias. Para mí es un honor. ¿Quieres cargarla? Está bien. Es hermosa. Eres hermosa como tu madre. Se va a llamar Esperanza. Eso es lo que me devolviste tú. Esperanza. Es un hermoso nombre para esta niña. Tomen asiento. Después de revisar cuidadosamente las pruebas, este tribunal está listo para dictar sentencia. Señorita Joyce Fernández,
Este tribunal le encuentra culpable por malversación de fondos, fraude empresarial y homicidio en primer grado. Además, se le comprobó su complicidad en el homicidio del ingeniero Fernando Gutiérrez, cuando él la descubrió en sus actividades ilícitas. Señor José Martínez, este tribunal le encuentra culpable por el homicidio del ingeniero Fernando Gutiérrez y complicidad en fraude. Usted fue quien ejecutó todo bajo la dirección y las órdenes de la señorita Joyce Fernández. Este tribunal quiere declarar la inocencia póstuma del ingeniero Fernando Gutiérrez. Las acusaciones en su contra por robo y negligencia fueron fabricadas para cubrir de sus crímenes por parte de los acusados. En cuanto a la reparación del daño causado a la señora Natalia Gutiérrez, el tribunal ordena el pago completo por el fallecimiento de su esposo. De igual manera, el tribunal ordena una pensión vitalicia para la señora Natalia Gutiérrez y su hijo, la misma que será pagada por la empresa constructora Badube. Señorita Joyce Fernández y señor José Martínez serán trasladados a prisión para que cumplan sus respectivas condenas. Se levanta la sesión. Maldito. Me voy a vengar de ti, hermano. Te lo juro que me voy a vengar de ti. Ricardo, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Sin tu ayuda, nada de esto hubiera sido posible. No tienes nada que agradecer, Natalia. Solo hice lo que cualquier ser humano decente haría. No cualquiera. Tú arriesgaste la única relación que tenías con tu hermana. Arriesgaste tu puesto en el trabajo. Arriesgaste todo. Por mí y por mi hija. Y lo haría 1000 veces más. Sin dudarlo. Ustedes se merecían justicia. Y yo simplemente ayudé a que lo obtuvieran. Gracias a ti, Fernando fue declarado inocente. Gracias a ti, su nombre quedó limpio para siempre. Fernando era un hombre muy valiente. Se enfrentó a mi hermana sabiendo las consecuencias. Él merece ser recordado como un héroe. Él estaría muy orgulloso de saber que su hija va a crecer sabiendo que él fue un buen hombre y fue honesto. Aunque durmieras en la calle, aunque todos te dieran la espalda, tú seguiste luchando. Tenía que hacerlo. Por Fernando y por mi hija. No podía permitir que la muerte de mi esposo quedara impune. Eres la mujer más increíble que he conocido. Una madre muy amorosa. Una luchadora incansable. Bueno, Ricardo, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Tengo que comenzar una nueva vida con mi esperanza, con mi hija. Natalia, espera un momento. Necesito hacerte una pregunta antes de que te vayas. ¿Qué pasó? Quiero saber si en esta nueva vida con esperanza hay espacio para alguien más. Ricardo, no sé qué decirte. No tienes nada que decir. Lo único que necesito que sepas es que yo estoy enamorado de ti. Desde el primer día en que te vi,
enfrente de la empresa. ¿Hablas en serio? Jamás he hablado tan en serio. Ven. Es por eso que... Natalia, ¿aceptarías casarte conmigo?